nosotros somos el equipo 2 y nuestro PIA es acerca de la escasez de recursos en el Fondo Monetario de Salud Pública en Nuevo León. Como sabemos, el COVID-19 llegó de sorpresa y cambió la forma en la que vivimos en cuestión de meses, dejando una cuarentena que afectó a millones de familias en Nuevo León y el mundo. Desempleo, falta de personal médico y aislamiento social fueron algunas de las consecuencias del COVID, pero se podría decir que el Estado estaba preparado para una crisis como esta, con el Fondo Monetario de Salud Pública. Pero ¿qué pasa cuando esta contingencia se vuelve a repetir 2 veces en cuestión de meses? ¿Qué pasa cuando los encargados no asignan nuestros recursos y fondos de manera correcta? Con esta investigación queremos informar a la sociedad acerca del problema que es el Fondo Monetario de Salud Pública en Nuevo León y por qué está en escasez debido al COVID-19. Como mencionamos anteriormente, el tema de investigación en el cual nos estaremos enfocando es la mala asignación de recursos financieros para la salud pública del gobierno del Estado de Nuevo León. Y bueno, como resultado de esta mala asignación se podría considerar que la problemática recae en que no se cuenta con una organización de proyección realística sobre un presupuesto racional para el manejo de este capital. La inmoderación de medidas adecuadas a inicios de la pandemia originada por el COVID-19 ha provocado que la inspección adecuada del manejo de recursos sea muy complicada y abstracta de definir. En 2020, en el Estado de Nuevo León, en México, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, informó que los recursos se canalizan a las dependencias a través del Fondo de Contingencia COVID-19, constituido en marzo pasado. Su planeación preveía que los gastos serían de alrededor de 1,000 millones. Sin embargo, al cierre de 2020, los gastos ya rebasaban los 2,000 millones de pesos. Y actualmente, debido a que no se contemplaron los recursos necesarios para una tercera ola, más de 3,100 millones de pesos ha destinado el Estado a la atención del COVID-19. El tema para tratar es de suma importancia, ya que nos muestra una realidad que enfrenta el Estado de Nuevo León ante la contingencia del COVID-19 y la falta de recursos económicos. Actualmente se siguen presentando muchos casos, ya que la enfermedad solo ha aumentado, y por esto la información presentada nos ayudará a tener un conocimiento más claro sobre las necesidades derivadas por la pandemia y de la economía de Nuevo León. Por esto, al terminar la investigación, los recursos obtenidos beneficiarán a los pertenecientes del Estado, ya que estos son los más afectados directamente en la mala asignación de los recursos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los grupos de población que se encuentran en mayor peligro durante la pandemia son personal sanitario, adultos mayores y personas con problemas de salud preexistentes. Por esto, estos recursos deben ser destinados principalmente a las medidas de prevención y atención del COVID-19. El personal de salud de los hospitales del Estado podrá ser especialmente beneficiado, ya que si les brindan más recursos, estos podrán realizar su labor de una forma eficiente y sin arriesgar su bienestar como lo hacen actualmente. De esta forma se podrá analizar la mala asignación de recursos de Nuevo León en la pandemia, por lo que el Estado podría tomar las medidas necesarias para cambiar y mejorar su organización. Yo hablaré del marco teórico acerca de las escaseces en el Fondo Monetario para la contingencia del COVID-19. Como todos sabemos, pues un fondo monetario obviamente se basa en la economía de cierto país, pero primero hay que definir unas cosas. La Real Academia Española define la escasez como pobreza o falta de lo necesario para subsistir, o sea, vivir con escasez.
Entonces, en cuanto al marco teórico, hablaremos de cuántas escasez hay en el Fondo Monetario para pues, la contingencia a nivel mundial del COVID-19, pero nos concentraremos más en el estado de Nuevo León, México. Según el Fondo Monetario Internacional, antes de la pandemia, muchos de estos países lograron reducir la pobreza y extender la esperanza de vida, pero se prevé que la crisis de COVID-19 agrave la desigualdad incluso más que crisis anteriores, ya que las medidas para contener la pandemia han incidido de forma desproporcionada en los trabajadores vulnerables y en las mujeres. Gracias a esta información podemos acordar que en países con una economía no tan desarrollada como México, por ejemplo, han sido de los que más han sido afectados. Según la información oficial de la página del Gobierno de Nuevo León, se nos dan los siguientes datos en cuanto a la pandemia de COVID-19 y cómo ha afectado a la economía de este estado. Todos esos datos son del año 2019, del año 2020 en comparación con antes de que iniciara la pandemia. Se estima que hubo una caída del Producto Interno Bruto del 6.7%. Se perdieron un total de 94,000 empleos oficiales ante la IMSS, esto es sin contar los empleos no oficiales. También hubo una caída en el valor de exportaciones del 4.9% y el desempleo se encuentra en su punto más alto actualmente, siendo del 7%. Según pues la página del Gobierno de Nuevo León, se estima que el tiempo de recuperación podría tardarse hasta el cuarto trimestre del año 2021. Como ahorita nos encontramos en el 2021 y no ha habido esa recuperación aún, entonces se estima que podría ser hasta más después. Algunas de las preguntas de investigación que usamos es en qué se utilizaron los recursos financieros por parte del gobierno federal para la contingencia del COVID-19. Bueno, mayormente se vieron dirigidos a campañas de prevención, por ejemplo la campaña de prevención del delito en la pandemia y registro de proveedores de productos de higiene, etc. Otra pregunta es, ¿cuál es la organización de proyección de un presupuesto racional para el manejo del capital invertido? Bueno, como ya lo hablamos, la organización que maneja esto es el Fondo de Contingencia de COVID-19, es decir, que es un fondo para el manejo de los recursos relevantes en este tema. La tercera pregunta es, ¿cómo es la satisfacción de las personas ante los recursos brindados por el gobierno? Bueno, prácticamente y generalmente es buena, no obstante hay ciertos grupos de personas que creen que los recursos pudieron haber sido manejados de una mejor manera y más enfocados en la salud y no tanto a campañas como la que ya mencioné. La metodología de esta investigación es una investigación cuantitativa. Esto se refiere a que se trata de una investigación deductiva que inicia con información de general a particular. En esta se utilizó datos específicos de diferentes páginas oficiales de gobierno, donde la información es concreta para contribuir significativamente al desarrollo de la investigación. Esta investigación se centra en cuantificar la recopilación y análisis de datos. Esta se forma a partir de un enfoque en el que se hace la comprobación de la teoría y en este caso se utilizarán encuestas para recolección de datos para obtener mayor cantidad de información. En el alcance, esta es una investigación en la que se abordan las consecuencias económicas por el COVID-19 en el estado de Nuevo León, dirigido para los ciudadanos de esta zona y quienes son afectados por la misma enfermedad. Así, crear un sentido de concientización acerca de las afectaciones de este tipo de coronavirus e informar a la población acerca del uso de los fondos brindados por el gobierno. Con esta misma información se busca precisar acciones tomadas desencadenantes de los bajos recursos para la contingencia por la pandemia. Del lado de la limitación, existe muy poca experiencia en el desarrollo de investigación científica, por lo que da poca expertise en cuestión de investigación económica. Al ser información relevantemente nueva, es poca la calidad de información y las bases de datos no son fiables. Bueno, ahora tenemos dos objetivos específicos.
El primero es identificar en qué se utilizaron los recursos financieros por parte del gobierno federal para la contingencia del COVID-19. Como vimos antes y como lo dijo uno de mis compañeros, varios de los recursos y la gran mayoría se utilizaron en campañas, lo cual pues dejó muy disgustada a la población debido a que se esperaba que se utilizara para más vacunas y un mejor equipo médico. También tenemos observar la satisfacción de las personas ante los recursos brindados por el gobierno. Esto viene de la mano con el objetivo que acabamos de ver. Es decir, cuando la población vio que todos estos recursos monetarios que había, todas esas cantidades que nos dijeron, no se veían reflejadas en nuestra actualidad, pues se disgustó a la mayoría de la población. Y finalmente tenemos investigar la organización de proyección del presupuesto racional para el manejo de capital invertido. Este es el Fondo Monetario. Desgraciadamente, al día de hoy se encontró que en la página del gobierno de Nuevo León, donde se hablaba de este Fondo Monetario, se eliminó la información. Entonces podemos ver cómo se están tapando algunos errores que se hicieron, y esto nos lleva a decir que pues esta organización de proyección no es totalmente productiva. En conclusión, aprendimos pues que el COVID es algo que va a dejar marcada la vida de muchas personas, ya sea por razones diferentes. Claramente aún existe mucha desinformación acerca del tema, pero como podemos apreciar, existen personas que pues ni interesan a saber de esto. También podemos saber que nuestros recursos y estabilidad económica fueron afectados de manera sumamente importante en los últimos 2 años. Pues esperamos que la gente pues siga con esta investigación y que puedan entender la importancia sobre pues a dónde se están yendo todos los recursos públicos y cómo los estamos utilizando. Bueno, esto sería todo de nuestra parte. Les agradecemos mucho por la atención a este video y nos despedimos. De nuevo somos el equipo 2.